Hola amigos de Café y Noticias, el día de hoy vamos a platicar con el doctor Víctor Orlando Magaña. Él es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, pues para hablar de un tema que a todos nos atañe y que en varias zonas del país pues ya tenemos algunas crisis a las que hay que poner atención. Lo invitamos porque los casos de Querétaro con lo de la aprobación de la ley de aguas que abre las puertas a la privatización, pues nos obliga a estar atentos a este tema. Así que, doctor Víctor, muchas gracias por estar aquí en Café y Noticias. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, pues explíquenos cuál es la situación por la que está pasando Querétaro con este problema de, pues, hídrico, qué es lo que ocurre y lo que se vaticina, lo que se espera con estos cambios legislativos. Bueno, la idea de legislar sobre el agua viene de mucho tiempo atrás, con algunas buenas intenciones, otras que podríamos decir no son tan buenas. Y la intención de una idea de ley nacional de aguas nacionales, por ejemplo, es tener un poco más de justicia hídrica, ¿no? Que el agua se garantice para todos los que la necesitan. Situación que no se cumple en la actualidad porque se ha venido utilizando la misma cantidad de agua para repartir entre muchos más, pero además entre intereses económicos muy fuertes. Esto lleva a que no siempre el manejo que hacen las autoridades en términos del agua sea lo más eficiente. Lo que viene sucediendo entonces es que ante esa ineficiencia, lo que puedo percibir es que se recurre con mucha más frecuencia a lo que llamamos un enfoque naturalista de los problemas, es decir, hablar de que siempre hay sequía. Y efectivamente hay sequía, pero para hablar de sequía tenemos que distinguir entre los tipos de sequía que hay. La sequía meteorológica es cuando efectivamente está lloviendo menos de lo que esperamos. Pero luego viene una sequía agrícola o una sequía hidrológica o una sequía socioeconómica que tiene que ver con que no nos alcance el agua para esas actividades. Y en esas tres últimas sequías intervienen decisiones en términos de manejo. Si yo manejo el agua, puedo caer fácilmente en sequía hidrológica, sequía socioeconómica, que es cuando ya no alcanza para las ciudades, y no necesariamente por una severa crisis relacionada por una sequía meteorológica. Nunca se nos aclara este punto porque sería tanto como reconocer que hay deficiencias en el manejo del agua, que la culpa es de malas decisiones y no de la naturaleza como se hace normalmente cuando se sigue el enfoque naturalista. El enfoque naturalista dicen, pues la culpa la tiene Tlaloc, la sequía es lo más severo que nos está pasando, es que no llueve, etcétera, y no siempre tienen razón desde el punto de vista climático. Entonces, el primer punto es reconocer que hay fallas en la forma de manejar. Y se tratan de corregir a veces con decisiones en términos de políticas como nuevas leyes a nivel regional o a nivel nacional, etcétera, sin que realmente se aborde el problema, creo yo, de fondo. Doctor, ahorita hablando de los temas de fondo, está el caso de Nuevo León, donde ya se le ha dicho al gobernador que quizá tiene que sentarse a negociar con las concesiones, porque pues hay como, no, en toda la crisis que están viviendo, pues no se ha priorizado el consumo doméstico y la gente está sufriendo ahorita de desabasto de agua y pues las grandes empresas siguen produciendo como si nada pasara. Eso ¿qué es lo que nos va a traer a la larga? Si es que los gobiernos no se sientan a negociar con estas cerveceras, con las refresqueras, con las empresas que embotellan agua, ¿qué es lo que va a pasar si es que siguen estas grandes empresas con sus concesiones, pues ahora sí que intocables? El ejemplo de Monterrey y de lo que están viviendo en este momento es un ejemplo de lo que sucede en muchas partes del país. Es decir, durante mucho tiempo se privilegió a ciertos grupos de la parte económica pensando en que el recurso agua era suficiente.
En el caso de Monterrey, en un estudio que hicimos, lo que notamos es que se llenan sus presas, se recuperan un poco sus fuentes de abastecimiento de agua, pero el consumo es cada vez más rápido. O sea, cuando uno ve una curva de cómo crece y cómo se llenan, esencialmente dependen de que un huracán les llene las presas. Si uno depende de un huracán como un evento aleatorio, porque nadie nos garantiza que este año va a entrar un huracán como para llenar las presas. Entonces, ante tal incertidumbre, uno lo que tendría que hacer es regular los consumos. Y regular los consumos es tanto de la industria como de la parte de agricultura y como de la parte de social en las ciudades. Desafortunadamente, nunca se ha impulsado un programa, por ejemplo, de cultura del agua. ¿Qué quiere decir? Que hoy en el área metropolitana de Monterrey hay el doble que hace 30 o 20 años. Eso significa que a la gente, si volvemos a repartir la misma cantidad de agua, le tocaría la mitad. Si a eso ustedes le suman que se han asentado muchísimas industrias que consumen mucha agua, entonces el mismo recurso se tiene que repartir cada vez entre más personas. Y como ya no alcanza el agua y el manejo fue muy deficiente, la planeación prácticamente fue inexistente, entonces se tiene que recurrir a culpar a alguien que no sea el administrador del agua. ¿Y quién es el culpable más a la mano? Pues nuevamente es la naturaleza que no hace llover como a nosotros nos gustaría. Se habla y se ha machacado, yo lo he oído en los medios, incluso con ustedes, sobre la terrible sequía. Cuando uno revisa, el año pasado fue un año de lluvias normales, incluso por encima de lo normal en la mayor parte de México. ¿Por qué ahora estamos hablando que nos ha tocado una sequía y se machaca por parte de las autoridades del 85% del territorio en condición de sequía y se vuelve a repetir y repetir esta frase hasta que nos quede la idea de que la culpa no es de ellos, que la culpa es de la naturaleza? Y lo que uno encuentra entonces es que el consumo no puede ser sostenido al ritmo en el que se mantiene en el caso de Monterrey. Y lo mismo podría hablar de Hermosillo, ya no digamos el caso de la Ciudad de México, y hay muchos otros casos en que no estamos haciendo las cuentas bien entre cuánta agua realmente tenemos y cuánta agua estamos consumiendo. El gran problema es que funcionamos, y aquí me voy a poner un poco científico, funcionamos con valores medios, es decir, con cuánto esperamos siempre, en lugar de que se trabajara con cuánto es lo menos que podríamos esperar y qué acciones tenemos pensadas para garantizar el abasto a las ciudades, aún en esas condiciones que podemos llamar de sequía socioeconómica. Esto no existe. En México hace unos 8 años más o menos, cuando fue el gobierno de Peña, al principio de la administración con las autoridades de Conagua, se propuso crear un programa nacional contra la sequía. ¿Qué quiere decir? Saber cómo prepararnos para casos de sequía. El problema es que, como sucede muchas veces en este país, a los 3 años corrieron al que era director de Conagua por andar usando un helicóptero que no le tocaba o no sé qué, algo así. Entra otro director de Conagua y, como acostumbran muchas veces en el gobierno mexicano, la filosofía es todo estaba mal hasta que yo llegué. Y entonces todo este avance de 3 años de trabajo en un programa nacional contra la sequía queda en el olvido y regresamos a como siempre hemos estado. Consecuencia, pues el caso de Monterrey y el caso de Puebla, todos los que has citado hace un momento. Entonces, tenemos que realmente revisar cómo estamos entendiendo el problema de la sequía y que la gente comprenda que no es la culpa de la naturaleza, es nuestra culpa de cómo estamos usando un recurso que es limitado. Doctor, no es culpa de la sequía, sin embargo, la sequía pues va a abonar y va a hacer su trabajo al final del día o de los meses. ¿Tienen algún diagnóstico de cuándo la crisis del agua sea más severa
en la entidad y recalcar nuevamente esta parte de la responsabilidad de los administradores de agua porque ni siquiera tienen, tengo entendido, que suficientes supervisores para atender los problemas o todas estas irregularidades en pozos, en concesiones. No sé si pudiera explicarnos también un poco de eso. Sí, la variabilidad climática siempre ha existido. O sea, hay años lluviosos, hay años secos. En el caso particular del noreste de México, los años lluviosos tienen que ver con que entre un huracán. Si no entra un huracán, se vuelve a las condiciones semiáridas en las que siempre han vivido, con muy poca lluvia. Es decir, hay que entender primero cómo funciona todo esto. Este año se espera que sea un año de buenas lluvias, en el sentido de que las probabilidades, y desafortunadamente así funciona el clima en términos de probabilidades, es que tengan buenas lluvias, que entre un huracán y que eso resuelva, por lo menos temporalmente, el problema del agua en el noreste de México. Pero eso solo es una solución pequeña para un problema enorme que están enfrentando. Es decir, se requieren verdaderos cambios en la administración del agua, abandonar los intereses, decidir qué es lo que más conviene a la gente en términos del uso, implementar nuevas tecnologías. Afortunadamente, dentro de este oscuro panorama que se nos pinta en este momento sobre el agua, existen muchas posibilidades de empezar a resolver problemas, siempre y cuando se empiece a invertir, se empiecen a tomar decisiones y todos participan. Por eso el problema del agua, dicen, no es un problema de gobernabilidad, es un problema de gobernanza en el que se espera que participe la ciudadanía y ¿Cuál es la participen las diferencia? industrias. En la gobernabilidad solamente el gobierno va decidiendo qué políticas se siguen y va dictando qué acciones se toman. En la gobernanza, que es lo que realmente nos interesa, esas políticas que se dictan, como la ley de aquí y de allá, tendrían que ser primero aprobadas verdaderamente para el beneficio de la gran sociedad. Y eso implica participación, organización, lo cual no es muy común para este tipo de problemas ambientales. Entonces, en este panorama que se ve oscuro en este momento, esperamos, desde el punto de vista del clima por lo menos, que el clima sea más benigno esta temporada de lluvias, pero que tenemos que resolver de fondo un problema de la crisis hídrica en México. Y esto tiene que ver con la forma en que hemos abordado los problemas de sequía. ¿A qué me refiero? El problema es un problema de un riesgo que estamos corriendo de que no tengamos agua, de una sequía socioeconómica. Pero el riesgo siempre es, por un lado, el fenómeno natural, que en este caso podría ser la sequía, pero en otro es qué tan vulnerables nos hemos vuelto ante esa sequía. Y nos hemos vuelto muy vulnerables porque no hemos hecho nada para mejorar. El discurso que yo escuchaba esta mañana del director de Conagua, creo que era, pues Sí. es un discurso de cifras y es un discurso que repite nuevamente la cantidad de cosas que están haciendo, como empezar a quitarse un poco de culpas. Pero este no es un problema que comenzó este año, ¿no? Es un problema que se viene acumulando por años y que este año les reventó en las manos, ¿no? ¿Y por qué esperar hasta el último momento para actuar y empezar a darse cuenta que hay que negociar con industrias, que hay que reducir consumos en agricultura, que hay que promover la cultura del agua entre la sociedad? Pues eso es lo que siempre nos preguntamos. En el caso de la sequía, y con eso termino en este momento, siempre se habla que el mejor momento para actuar contra la sequía es cuando no hay sequía. Eso no lo hemos seguido. Pues sí, y yo recupero esa parte que usted decía, que al menos ya con la crisis que nos explotó en manos y nos incluyo, pues ojalá sea un momento para replantear las cosas en serio, no solamente pues dar los datos en conferencia de prensa, sino pues hacer de la Conagua un organismo más en serio, exigirle a los organismos locales encargados del agua pues que también se empiecen a poner más las pilas, ¿no, doctor? Claro, y retomo un poco lo que decía tu compañera hace un momento, en el sentido de quién supervisa cuánta agua consumimos. Y créanme que esto de los inspectores del agua es un problema muy complicado.
O sea, si ustedes mandan inspectores a ciertos lugares de este país a revisar cuánto están extrayendo, cuántos pozos ilegales hay, etcétera, se vuelve casi un problema de seguridad para las personas que mandan, ¿no? No estoy diciendo nada que las deba sorprender, pero existen nuevas tecnologías para darnos cuenta de cuál es el consumo que estamos viendo. Hoy, por ejemplo, los satélites nos permiten ver cuánta agua le estamos sacando al subsuelo, o sea, cuánta agua de subsuelo estamos obteniendo, cómo está cambiando, y eso nos debe llevar a revisar por qué se está consumiendo más de lo que se está recargando. En términos técnicos, hay mucho por avanzar, creo yo. Hay muchas posibilidades por hacer, pero la Conagua necesita avanzar, empezando desde la información meteorológica y climática que generan, que desde mi punto de vista sigue siendo, bueno, es desde hace muchos años muy rudimentaria y necesita servir esa información climática y meteorológica para toma de decisiones, para planeación, para la gestión del agua. Mientras la información meteorológica se reduzca a lo que vemos en cuanto a hablarnos de cuántos huracanes va a haber este año sin entender siquiera las incertidumbres que van asociadas con ella, en cuanto a unos pronósticos del estado del tiempo que repiten lo del día anterior, de lo que pasó el día anterior, es decir, en cuanto tengamos cuerpos técnicos en el sistema con agua, que sean de bajo nivel, como parece ser el caso por lo menos en el campo de la meteorología, creo que vamos a seguir con serios problemas y caemos nuevamente en eso que llamamos nos hace vulnerables. El ni siquiera entender bien cómo funcionan las cosas nos hacen vulnerables. El famoso monitor de sequía que ustedes ven en la internet y que habla del 85% y bla, 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 ni siquiera lo preparan aquí en México. O sea, mandamos datos a Estados Unidos y nos regresan el mapa, ¿no? ¿Qué quieren decir esos colores? Están adaptados a condiciones de impactos en Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a hacer una versión que pueda traducirse a los potenciales impactos, pero de México, que es muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos? Esto solo es como una muestra, un botón de muestra de del poco uso que hacemos de buena información climática para planear y para administrar, o sea, decidir realmente cuáles pueden ser los usos que le demos al agua, priorizando, como debiera ser el caso, el agua para las personas. Claro. Yo para cerrar, doctor, nada más, pues añadiría que entonces usted considera que esto es un tema de, pues de voluntad política en esta situación de la crisis del agua, doctor. Como todos los problemas de riesgo y de este tipo de desastres, porque así lo tenemos que llamar, es un problema multifactorial. O sea, sí está la voluntad política, pero está también qué hace la misma sociedad, cómo consumía agua, ¿no? Cuando uno revisa los niveles de consumo per persona por día, uno se da cuenta que estamos consumiendo en general en las ciudades de México mucho más de lo que podría garantizar un confort. O sea, estamos consumiendo como si tuviéramos todo el agua de este mundo. Crear esa cultura en la sociedad también es parte importante. Conocer con cuánta agua estamos contando. O sea, yo veo que las conferencias de los martes de la Conagua, las noticias, por lo menos lo que reportan en los periódicos, siempre es trágico, ¿no? Las presas están a menos del 50, el 85%, pero no sabemos cuánto nos va a durar esa agua, a qué tasas de consumo, qué acciones se toman. Estamos en crisis, en semáforo rojo. O sea, esta parte de Monterrey es como que saltó de la noche a la mañana que ya no tenían agua, ¿no? ¿Cómo es posible que un proceso que es lento como el de la sequía, de la noche a la mañana, en el lapso de 2 meses, se convierta en la crisis en la que estamos ahora, ¿no? Entonces, es multifactorial, sí, se requiere voluntad política, se requiere generar leyes inteligentes, voy a llamarlas de esa forma, se requiere una justicia hídrica para que todos tengan acceso al agua, por lo menos en su nivel básico para garantizarle salud, porque esto se puede convertir en un problema de salud muy serio el no tener acceso al agua, ¿no? Ahora estamos viendo simplemente, y las noticias que nos llegan es de que no se pueden bañar, pero hay que ver Mm. qué implicaciones puede tener en términos de la salud de las poblaciones por problemas gastrointestinales, etcétera, el calor, la descomposición de alimentos, falta de agua para la higiene, etcétera. Claro. Entonces, es un problema multifactorial, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor Magaña Rueda. Le agradecemos mucho toda la información que nos dio porque nos deja muchas cosas para la reflexión. Le agradecemos mucho su participación aquí en Café y Noticias. Un placer. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.